sabor de boca que da una conferencia de este tipo es que precisamente cuando hacemos un análisis de lo que es la breve historia de la humanidad, es tan importante la evolución biológica como la evolución de las ficciones y las narrativas que tenemos de nosotros mismos. Y al encontrar la clave y la importancia de las narrativas, entonces tenemos que ver qué tipo de ficciones creamos para organizarnos socialmente y que estas ficciones correspondan precisamente con la realidad, es decir, que tengan la posibilidad de transformar sobre todo el sufrimiento, de que no se exprese esto en nuestra conciencia colectiva. Y estamos, como dice el autor de este gran libro, Una breve historia de la humanidad, un gran libro sobre una breve historia, lo que él está planteando es que estamos prácticamente en el umbral del cielo y el infierno. Porque por un lado, las tendencias históricas a crear mitos y ficciones que esclavizan a los otros nos han convertido como Homo sapiens en asesinos seriales ecológicos y asesinos de tantas culturas. Al mismo tiempo, estamos desarrollando conocimientos que pueden hacer que cambie nuestra narrativa, los conocimientos que nos está dando la ciencia y sobre todo la posibilidad de crear reglas del juego en donde nos encontremos en ese único lugar que es verdadero, el lugar en donde debemos de estar más allá de cualquier ideología o ficción, no dañar al otro. Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Destruimos a los otros, destruimos nuestras propias culturas cuando somos incapaces de imaginarnos. Y creo que ese es, de alguna manera, uno de los puntos más valiosos que trae Yuval Harari en este nuevo texto que nos presenta en México. Permítame hacerte una pregunta más. Oye, ¿qué sería el ser humano o qué habría sido del ser humano si no hubiese creado esos mitos, esas leyendas? De hecho, no habría habido revolución cognitiva. Lo que plantea Harari es que hace 70.000 años empieza una revolución cognitiva que tiene que ver con la capacidad de chismear, de contarnos historias, de unirnos en torno a ciertos relatos. Eso es lo que nos da la capacidad de cooperar, de organizarnos y de ir más allá de nuestra biología para crear realidades que van mucho más allá de lo que nuestros cuerpos físicos pueden crear. Estas realidades hoy en día alcanzan un nivel extraordinario con la capacidad de inteligencia artificial y la capacidad también de poder, ahora sí, diseñar inteligentemente la vida de una manera que jamás habíamos soñado. Entonces, bueno, el punto es que esto no se hubiera dado jamás si no hubiera habido lenguaje, si no hubiera habido imaginación y si no hubiera habido deseo. Pero lo importante ahora es saber qué deseamos. Hay un poeta israelí que se llama Nathan Sachs que decía que la poesía es el canto de los pueblos, lo que la gente piensa, lo que la gente desea y lo que piensa que desea. En el piensa que desea está la tragedia. Lo que creo que tenemos que volver a ubicar con claridad es qué deseamos y que ese deseo esté conforme a las realidades que nos puede abrir el siglo XXI. José Gordon, muchísimas gracias por tus palabras. Federico Reyes Heroles, muchísimas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. ¿Qué sabor de boca le queda a usted después de esta presentación del libro de Yuval? Yo diría que son dos las cuestiones que se me quedan en la mente. La primera es, diría yo, esta capacidad de reinventarnos, en la cual Yuval pone el acento en ello, lo cual es de alguna manera también una invitación a la libertad. Es decir, no hay nada escrito, depende de lo que queramos escribir de nosotros mismos, cómo será nuestra convivencia. Y en ese sentido me viene a la mente, yo le diría, una inyección de optimismo. Porque dado que no está escrito todo, lo que tenemos que hacer es trabajar más sobre nosotros mismos, sobre nuestras culturas, sobre nuestras ficciones y ver el enorme poder civilizatorio que tienen estas imaginerías, por utilizar una término. Ajá. Dígame una cosa, yo le voy a hacer una pregunta desde mi sensación, desde mi punto de vista. Suena todo muy bien, con muchas posibilidades, pero realmente ¿qué posibilidades tiene la gran porcentaje de la gente que vive o que sobrevive apenas, por ejemplo en México,
en la línea de la pobreza o incluso abajo de la línea. Mire, yo escuché su pregunta y déjeme decirle, yo me dedico a las cuestiones de ciencias sociales y filosofía, y todas las cifras lo que nos muestran es que ha habido una reducción importantísima de la pobreza en las últimas 3 décadas, 4 décadas. Nada más en China se calcula que hay 500 millones de seres humanos que dejaron la pobreza extrema. Los escenarios que teníamos hace 20 años, que nos anunciaban que el África subsahariana iba a ser un área realmente destrozada no solo por el hambre, sino también por pandemias o epidemias como puede ser el SIDA, han cambiado muchísimo. En el último reporte del Banco Mundial se muestra cómo esa región ha sido de las regiones que más ha progresado. ¿En qué sentido? Menor mortalidad infantil, menor mortalidad materna, mayor esperanza de vida, mejor nutrición, etc. Y las cifras sobre México son también muy alentadoras, aunque no lo queramos leer. Aunque es cierto que el salario real no se ha actualizado en relación a la inflación, las condiciones de vida de los mexicanos se han cambiado muchísimo. Si usted compara el censo de 1960 con el censo del 2010, se va a encontrar con que la mayoría de los mexicanos hoy tiene agua potable, tienen electrificación, o sea, el 98% de los hogares tienen electricidad, en 1960 era el 20%. Si usted ve, por ejemplo, el número de habitación o casas con servicios sanitarios, claro, ha mejorado. El fenómeno Rotoplas, ¿no? Todas las casas que vemos con Rotoplas, pues serán muy feas, serán lo que sea, pero quiere decir que hay agua, que hay electricidad. Entonces, yo lo invitaría a que revise con calma las cifras, yo las doy con mucha frecuencia, porque, digamos, cuando cambian los términos de referencia, el Coneval o que sea, a todos de alguna manera nos confunden. ¿Por qué nos confunden? Porque antes tenían 3 mediciones que eran muy claras. Pobreza extrema, que es cuando no alcanza la canasta para comprar la canasta básica. Pobreza de capacidades, que era educativa, y pobreza patrimonial. Entonces uno decía, bueno, pobreza patrimonial quiere decir que sí le alcanza para comprar la canasta básica, que sí tienen educación, pero que no han podido mejorar su casa, lo que sea. En el momento en que unificaron esas 3 modalidades en lo que llaman pobreza multifactorial, entonces de pronto dice 50% de los mexicanos es pobre. Es falso. O sea, la pobreza extrema en México es menos del 10%. Sigue siendo alta, sí, pero en declive. Entonces, yo lo invitaría a que se aproxime a esa otra versión de las cosas. Hay mucha literatura al respecto. Una última pregunta. Dígame usted, en parte tendríamos que cambiar nuestro paradigma mental. Por supuesto. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Mire, por ejemplo, yo creo que los mexicanos están reñidos todavía mucho con la prosperidad. ¿A qué me refiero? Los ricos todos se explican porque son corruptos. No, hay muchos ricos corruptos, pero hay muchos mexicanos honestos que han hecho su patrimonio con trabajo. Entonces, creo que ahí tenemos algunos paradigmas fundacionales, como mencioné, esta cuestión de la raza en la Universidad Nacional. Bueno, pues es insostenible en el siglo XXI que una casa de estudios utilice ese lema. Y como esos me podría yo seguir adelante. Muchas cuestiones, por ejemplo, de intolerancia religiosa que ocurren en México, motivados parte por la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que se vincule tanto el alcoholismo con las festividades religiosas? ¡Qué casualidad! ¿No? Entonces resulta que el sacerdote es el que introduce el alcohol a las comunidades. Entonces creo que necesitamos releernos a nosotros mismos con mayor severidad, si se me permite el término. ¿Usted sabe por qué dice, por mi raza hablará el espíritu? ¿Pero qué espíritu? El Espíritu Santo, fue lo que Vasconcelos acuñó. Pues probablemente.